En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan está tomado en su capítulo 10, del verso 1 al 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz, llama por su nombre cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra: en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos, queridos amigos y hermanos en Cristo, familia católica, familia cristiana, bienvenidos sean todos. A los que hoy por primera vez nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Es una alegría, es un gusto saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que al vernos, pues al escuchar el Evangelio, pues ustedes puedan apoyarnos con un like, apoyarnos en suscribirse, para que esta obra del Señor, pues cada día vaya llegando a muchas más personas. Es el querer de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hoy el Evangelio nos habla sobre el ladrón y la puerta. Cristo dice: yo soy la puerta, dice, de las ovejas. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Jesús el buen pastor, nos enseña nuevamente que Él es el buen pastor que da la vida, que cuida, que vela y que alimenta a las ovejas. Hoy en el mundo existen muchos que se autonombran, que se llaman pastores. Hay muchos que toman la Biblia y dicen: yo quiero ser pastor, y se autonombra pastor, y lo es, pero es un pastor que no es enviado por Dios, que solamente él se autonombró. De esos el mundo está lleno. Tenga mucho cuidado, porque ellos no fueron enviados por el Señor. ¿Recuerda usted Marcos capítulo 3, verso 13? Cuando el Señor escogió, llamó a los que Él quiso, no a los que quisieron seguirlo, sino que a los que Él quiso los llamó para que estuvieran con Él, para que Él los enseñara y para enviarlos a predicar. Entonces, que hoy andan por el mundo muchos que se llaman pastores, sí, pero que no son enviados por el Señor. ¿Quién los envió? Nadie. Nadie. Para ser pastor tiene que ser enviado por los apóstoles de Jesucristo. Por eso, ellos no son verdaderos pastores. Y ese título lo toman de la iglesia. La iglesia católica tiene ese título de pastor, y por eso ellos vienen, lo agarran, lo usan y se ponen eso en ellos y comienzan a hablar de Dios. Así, yo creo que usted se ha dado cuenta. Y pues hoy el Evangelio nos habla del ladrón, aquel que salta. No es el que entra por la puerta, Cristo es el que entra por la puerta. Jesús es el buen pastor y Él entra por la puerta.
Entonces, por eso el Evangelio nos enseña y dice, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que no entra por la puerta, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre cada una de sus ovejas y la saca fuera. Cristo es el que viene. Cristo es el que ha venido. Cristo es el que está alimentando, cuidando a su rebaño. Cristo se va, claro, Cristo se va, pero cuando Cristo se va, deja a un representante, deja a Pedro. Dice, yo me voy, pero no voy a dejar solas a mis ovejas. Me voy, pero no voy a dejar solo a mi rebaño. Y lo deja Pedro. Y eso usted lo sabe claramente. Ayer lo tomábamos esa cita de Juan 21:15. Cuando Jesús le dice, ¿me amas? Pedro dice, claro que sí. Apacienta mis ovejas. Cuida mis ovejas y apacienta mis ovejas. San Juan 21:15 lo explica. Eso es cosa de cada uno de nosotros si lo creemos o no lo creemos. Fíjese bien, por eso el Evangelio nos habla de la puerta que es Cristo y del ladrón, el salteador que entra para robar, para asesinar, para eliminar, para matar a sus ovejas. Fíjese, y por eso Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. ¿Con quiénes estaba hablando Cristo? ¿Con quiénes? Lo dice San Juan 9:41. San Juan 9:40. Al oír esto, algunos fariseos, Jesús estaba hablando con los fariseos, con los maestros de la ley, con aquellas personas importantes, conocedoras de las Sagradas Escrituras, con aquellos teólogos, ¿sí? Aquellos hombres preparados con títulos, reconocidos por el pueblo. Mire, al oír esto, algunos fariseos que estaban ahí con él le dijeron, ¿así que también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. Jesús estaba hablando con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los maestros de la ley, con los conocedores de la palabra, aquellas personas importantes que tenían todas las sagradas escrituras en la mente, que vivían, mire, pero no entendían, no comprendían. Por eso dice, Jesús usó esta comparación. Mire, y luego dice, ¿por qué? Fíjese muy bien. Por eso en San Juan 9:40 dice que hablaba con ellos. Y por eso dice Jesús, pues tomó de nuevo la palabra, en verdad les digo, que yo soy la puerta. Cristo es la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. Por eso vamos a Mateo 23. San Mateo capítulo 23 en su verso 13. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. En San Mateo capítulo 23, Jesús hablando. San Mateo 23:13. Jesús hablando con los fariseos. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrán hacerlo. Cierran la puerta.
¿Por qué dice la Biblia que los fariseos, que los maestros de la ley son unos hipócritas? ¿Por qué lo dice así? Porque ellos no entran ni dejan entrar, no se confiesan ni quieren que los demás se vayan a confesar, no creen en la iglesia de Jesucristo ni dejan que los demás lleguen a creer en aquella iglesia que Jesús fundó en Pedro en Mateo 16:18. Eso es el problema. Eso es lo que los fariseos y maestros de la ley, por eso Jesús los llama hipócritas. Miren, dice, por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente, cierran la puerta a la gente, no dejan entrar. Y de eso hay muchos dentro de la Iglesia Católica, con mentalidad de protestante, que dice que ya no quieren bautizar a los niños, porque los niños no saben lo que hacen. Voy a esperar hasta que él crezca y él sepa qué es lo que va a recibir. Católicos con mentalidad protestante cierran, no lo hacen ellos ni dejan que los demás lo hagan. Hipócritas. Fíjese que en la tierra Jesús dejó hombres para perdonar. Jesús dejó el poder a los hombres para perdonar, sí. Pero ¿qué dicen los maestros y los fariseos, hasta católicos con mentalidad protestante, que dicen? No, en la tierra no hay poder. Por eso nosotros nos confesamos directamente con Dios. ¿Qué están haciendo los fariseos? Están cerrando. Miren, ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrán hacerlo. Qué tristeza, y debe de tener usted mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que aquellas personas que actúan en contra de la palabra son unos fariseos y son unos ladrones. Y más adelante lo vamos a ver. Entonces por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. El pastor entra por la puerta, mientras que el ladrón entra por otro lado, el malhechor entra por otro lado a robar, a matar. Tenga cuidado usted con su fe. Tenga cuidado. Es la enseñanza, es la enseñanza que Jesús nos da. Es la enseñanza de la palabra del Señor. Tenga cuidado con la fe que usted tiene y que esa fe lo ha mantenido dentro de la iglesia y que esa fe un día lo llevará a la salvación, porque la Iglesia Católica es la única que ha venido de Cristo y es la única que nos llevará a Cristo. Que las otras congregaciones no son de Cristo. ¿Cuántas personas a diario están fundando una iglesia? Pero no es la de Jesucristo. La de Jesucristo ya está fundada en Pedro. Entonces por eso dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. ¿Han visto ustedes esa gente que van puerta por puerta, casa en casa, tocando y visitando? Dice, venimos en el nombre de Jehová. Si usted es de Cristo, escucha la palabra de Él. Si usted no lo escucha, usted no es de Dios. Qué bonitas palabras, bien vestido, bien encorbatado, con saco, bien presentado. Hipócritas, dice el Señor. Por fuera se parecen como panteones bien pintados, pero por dentro están llenos de podredumbre, de huesos secos. Bien. Recorren mar y tierra para ganar, para convencer
a un católico, a un pagano, a un que sea lo que sea, lo convierten porque no está preparado. Y cuando lo convierten, lo hacen en una persona más peor todavía que ellos. Fíjense, eso es lo que el Señor nos enseña. Dice, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más el oro mismo o el templo que hace del oro una casa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más lo que se ofrece sobre el altar y el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre el altar. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta la menta, el anís y el comino. ¿Con quién estaba hablando Cristo? Juan 9:40 estaba hablando con los fariseos, con los maestros de la ley. Y aquí dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo. ¿Quién es el que paga el diezmo? ¿Quién es el que cobra el diezmo? ¿Se da cuenta? ¿Usted sabe para quién es el diezmo? ¿Usted ha escuchado? Por eso la palabra del Señor nos dice, fíjese, en Malaquías, en Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 8, mire cómo lo dice. Malaquías capítulo 3, vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Dice, ¿puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Por eso los maldigo a todos ustedes, israelitas, que son unos tramposos. Ahí habla del diezmo. Pero en Deuteronomio capítulo 26, en el verso 12 dice, el tercer año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en su misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé. A cada 3 años, el tercer año del diezmo, cuando terminas de separar todas tus cosechas y se los hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano. ¿Y dónde dice ahí pastores? ¿Dónde dice pastores? ¿Por qué ellos cobran? ¿Por qué Jesús les dice que son unos hipócritas? Que ustedes pagan el diezmo. Mire, ustedes pagan el diezmo, dice Mateo 23:23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia. Pagan el diezmo hasta en la menta y el anís, pero no cumplen lo que Dios dice. Y el diezmo no es dinero. El diezmo es lo
la cosecha de lo que ellos levantaban y es a cada 3 años. No es a cada reunión que tienen, es a cada 3 años. ¿Se dan cuenta ustedes por qué el Evangelio inicia diciendo que Cristo es la puerta, pero el que entra, el que brinca por un lado es un ladrón y es un malhechor? ¿Por qué lo dice eso? Porque Deuteronomio dice, Malaquías 3:8 dice que si no dan el diezmo, pero Deuteronomio dice 26:12 dice que el diezmo es para el levita, para la viuda, para el forastero y para el huérfano. No dice que es para el pastor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7 dice que cada uno dé según lo que ha decidido dar según su corazón, lo que ha decidido dar personalmente. Eso nos enseña la palabra, eso nos dice el Evangelio. Y por eso la palabra del Señor nos sigue enseñando. Dice, hay de ustedes maestros de la ley que son unos hipócritas, mentirosos de lo que están enseñando, de lo que están haciendo. Jesús se va, pero deja a un pastor, y lo decíamos en San Juan 21:15. Cristo se va, pero deja su representante que cuidará su rebaño, le entrega la misión, le da la autoridad para cuidar, para alimentar a su rebaño, a su oveja de Jesús, porque él sabía que iba a haber más rebaño, que iban a existir más ovejas, pero que no son de él. Entonces, ¿en qué rebaño estás? ¿En el de Pedro o en el de aquellos que entre comillas se llaman pastores? ¿En qué rebaño estás? Si estás en el rebaño de Pedro, estás dentro de la Iglesia Católica. Pero si no estás en el rebaño de Pedro, déjame decirte que estás en el rebaño de aquellos que cobran el diezmo, aunque no tengan derechos, aunque no es para ellos, pero ellos están robando y por eso dicen, los católicos le roban a Dios porque no pagan el diezmo. Nosotros sí pagamos el diezmo. Ellos lo dicen porque saben perfectamente bien que los católicos no están preparados. Y felicito a las comunidades, felicito porque hay comunidades que se están preparando con el estudio de la palabra. Hay personas que se están preparando y la invitación es para todos, para no dejarnos engañar de esos ladrones, de esos salteadores, de esos malhechores, porque no hay ninguna cita donde pueda decir que el diezmo es para el pastor, que el pastor tiene derecho a cobrar el diezmo y que el diezmo es dinero. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, pues por eso el Señor nos dice, Pedro es elegido por Jesús. Y si usted ve la historia de los papas, estamos como en el 265 más o menos papas que han pasado con el actual, más o menos 265 papas que están en la historia, que desde Cristo hasta hoy, que Cristo los dejó como el pastor de su oveja, de su rebaño. Fíjese muy bien. Entonces, por eso seguimos con el Evangelio. Fíjese muy bien lo que dice el Evangelio. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará ahí alimento. Es la palabra del Señor. El ladrón, oiga, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué dice el ladrón?
¿Por qué dice el ladrón? Porque en San Juan 6:54 dice que para tener vida hay que comer el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Dentro de la iglesia compartía el diácono hoy la palabra del Señor dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, y donde él decía que todos nos vamos a salvar. Cristianos y paganos, todos vamos a llegar a la salvación. Y cuando terminó la celebración, salimos y me acerqué a él y le pregunté que en qué parte de la Biblia decía que nos salvábamos tanto como cristianos y paganos. Y él me dice, es una reflexión del Papa, y me citó un año mucho atrás, muchos años más atrás. Me citó un año y me dijo, el Papa dice que nos vamos a salvar paganos y cristianos. Y yo le dije, ¿dónde queda entonces el Evangelio de San Juan? En su capítulo 6, en el verso 51, cuando dice que el que come mi carne tendrá vida eterna y el que no, dice, no tendrá vida eterna. Y vamos a verlo. Vamos a verlo por qué el Señor lo dice y por qué ellos no aceptan. Y Él me dijo que no podemos estudiar la Biblia, no nos podemos dejar llevar literalmente por lo que dice, sino que tenemos que obedecer a los que están arriba. Mire qué dice San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Le decía yo, todo el que comulga, todo el que recibe la Santa Eucaristía, dice que tiene vida eterna, y el que no, no tiene vida eterna. Entonces, ¿dónde dice que también aquellos que no se han convertido también tendrán vida eterna? ¿Dónde? Si aquí dice que el que comulga. Y me dice, ¿estás estudiando la palabra? Le dije, sí. Le dije, me gusta, y por eso me ha gustado el curso de apologética. Y estoy dentro del estudio de la apologética. Es cosa que dice San Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Le dije entonces, ¿por qué la palabra lo dice y por qué usted dice otra cosa? Y al final entró en razón y me dijo que tenía razón. Tenía razón de lo que yo le estaba hablando. Le dije la de Lucas 22:19, la de Mateo 26:26, la de Primera de Corintios 11:23, como Pablo enseña, y otra más, la de Juan, que estoy leyendo aquí. Entonces le dije, si está en la palabra y no la creemos, somos como aquellos que vienen a destruir, a matar esa fe. Hermano, si usted no se prepara, si usted no busca de la palabra del Señor, ¿dónde va a ir a parar? Dentro de la iglesia católica hay personas también que están destruyendo la fe. Esto lo escuché en la celebración de la palabra y cuando terminó la reunión salí, lo busqué y me puse a platicar con él. Entonces, esta es la invitación por el cual nosotros estamos llevando día a día la palabra del Señor para ayudarnos, para conocer nuestra fe, nuestra doctrina, la doctrina que Jesucristo enseñó. Mire, y eso es lo que han venido siendo los protestantes, destruyendo, robando, asaltando aquella fe que nosotros tenemos. En Lucas 22:19 dice que Cristo tomó pan en la última cena, en la institución de la Santa Eucaristía, tomó pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, coman todos de él, este es mi sangre, beban todos de él. Esta es la nueva alianza.
Entonces, si Cristo lo enseñó, lo instituyó en Lucas 22:19, ¿qué podemos hacer? Y por eso Mateo 26:26 lo dice lo mismo, lo partió, agarró el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo, este es mi carne. Lean ustedes la palabra de Dios y verán. Y por eso, 1 Corintios 11:23 lo dice lo mismo. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor es la luz que viene a alumbrar, fíjese muy bien, es la luz que nos viene a alumbrar nuestro camino. Y dice el Salmo 119, luz para mis pasos, lumbrera en mi camino es tu palabra. Entonces, por esa razón nosotros debemos de prepararnos. Mire cómo lo dice Primera de Juan. Vamos a ir finalizando ya con esta última cita. Primera de Juan, en su capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, en su verso 9. Mire cómo lo dice. En el verso 7 vamos a leerlo. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, entonces por eso la palabra del Señor nos invita, nos enseña para que nosotros aprendamos a conocer nuestra fe, para que nosotros aprendamos, fíjense muy bien. Entonces, por esa razón es de que nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque si no es así, mire, dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no los reciban en sus casas, ni los saluden, pues el que les saluda se hace cómplice de sus malas obras. Dice la palabra del Señor, segunda de Juan, capítulo 1, versos 9 y 10. Esta es la invitación para que nosotros no nos dejemos robar, no nos dejemos matar la fe, no nos dejemos engañar por todas las mentiras que vienen diciendo, especialmente aquellos que vienen cobrando el diezmo, que eso no es en dinero, eso es en comida, en alimentos para la viuda, para el levita, para el forastero y para el huérfano. No es para el pastor. La gran mentira por el cual están robando. Bueno, para finalizar, agradeciendo a ustedes por la oportunidad que le hemos dado a la palabra. Dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege, que tengamos un buen día lleno de bendiciones y nos vemos hasta el día de mañana, si así lo permite el Señor. Que Dios los guarde y los protege donde quiera que estén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.